Listo, entonces nosotros vamos a exponer el tema de la bioinstrumentación. Vale, pase la otra. Bueno, entonces, primero vamos a hablar de qué es pues, la bioinstrumentación, de qué se encarga, qué. Entonces, la bioinstrumentación también es llamada instrumentación biomédica y emplea elementos que son propios de la electrónica para el diseño y, e implementación de sistemas que permitan la recolección, pues, la obtención y la medición pues, variables biológicas o fisiológicas. Además, hay que tener en cuenta de que ellos emplean pues como mecanismos que permitan pasar la señal obtenida, que es analógica, a digital, como ya lo habían dicho los compañeros en exposiciones anteriores. Estos instrumentos se diseñan para propósitos específicos, ¿cierto? Entonces algunos se diseñan para la adquisición de datos, otros para censar o para monitorear, incluso algunos para la dosificación de algún medicamento o de algún tratamiento. Para estos instrumentos se suele utilizar un sistema de software de gestión. Este software permite monitorear el equipo pues, para mirar cómo pues, su funcionamiento y para también como eh, pues sí, para programar el mantenimiento, ¿cierto? Estos sistemas pues, ayudan a aumentar el periodo de tiempo de utilidad del también mejora la calidad y además también la rentabilidad del sistema, ¿cierto? Porque, como lo dije anteriormente, prolonga su vida útil, entonces eso hace que sea más rentable, pues como la maquinaria, porque estos equipos suelen ser bastante costosos. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de lo que es la estructura general de un sistema de instrumentación biomédica. Los sistemas de instrumentación biomédica tienen como un diagrama de bloques similar al que se muestra en la figura. El flujo principal de la información va como del hombre al equipo y bueno, en este diagrama los elementos que se muestran como con líneas discontinuas hacen referencia a que no son tan esenciales. La principal diferencia entre los sistemas de instrumentación biomédica y cualquier otro sistema de instrumentación convencional va a radicar en que la fuente de la señal suele ser de seres vivos o energía aplicada a estos seres vivos. Bueno, voy a explicar como algunos de las partes del diagrama. Entonces, la medida es como la magnitud física, la propiedad o la condición que el sistema mide. La accesibilidad de la medida va a ser como un parámetro a tener en cuenta, ya que puede ser interna, como lo es la presión de la sangre, o puede medirse en la superficie del cuerpo, como con el electrocardiograma. También puede emanar del cuerpo, o puede salir o derivarse de una muestra del tejido del cuerpo, como es la sangre, o a partir de biopsias. Las medidas médicas más importantes pueden agruparse en varias categorías, como lo es el flujo, la presión, la temperatura, y estas medidas pueden localizarse en un órgano concreto o por toda la estructura anatómica. Tenemos lo que es el sensor o transductor, que va a ser un dispositivo que transforma una determinada magnitud física en una magnitud eléctrica. El sensor idealmente solo deberá responder como a la energía presente en la medida que se debe realizar y va a excluir las demás. Además de esto, debe poseer como una interfaz con el tejido o el sistema vivo de forma que éste no interfiera y debe minimizar la energía extraída y ser lo menos invasivo posible. También tenemos acondicionamiento de las señales, que normalmente la señal obtenida del sensor no se puede aplicar directamente al dispositivo de salida. Entonces, un acondicionador simple puede amplificar o filtrar o adaptar como las señales del sensor a la pantalla. Estas señales de salida de los sensores se van a digitalizar y se procesan en ordenadores o sistemas. Pues, por ejemplo, para compensar los errores de medida, se debe utilizar como los menores ruidos posibles y se realiza un promedio de esta señal.
Bueno, tenemos el dispositivo de salida que es como un proceso de medida donde se puede mostrar, que se puede mostrar de diferentes formas, pero lo más conveniente es que estos resultados se muestren de la forma más sencilla y como la más fácil de interpretar para el usuario. Los resultados se pueden representar por medio de gráficas, datos numéricos, de forma continua o discreta. Aunque la mayoría de los dispositivos de salida dan una información visual, también van a existir equipos que pueden generar como otro tipo de informaciones, como sonidos o pitidos, pues entre otros. Y tenemos lo que son los elementos auxiliares, que existen diferentes elementos auxiliares que se pueden implementar en un equipo de medida. Algunos de estos pueden ser como utilizar una señal de calibración para calibrar el resultado o el control del sistema de realimentación, puede ser automático o manual, o los datos se pueden almacenar en memoria. También pueden existir equipos de telemetría que envían datos a terminales remotas para su posterior procesamiento. Bueno, como lo dijo ahorita Valen, pues la fuente principal de la información son los tejidos vivos o pues la energía que estos transmiten, las ondas pues que estas generan, ¿cierto? Entonces para eso el instrumento debe cumplir como ciertos criterios y debe tener ciertas características. Primero, pues la acción de medir no debe generar pues como alteraciones en la medida. ¿Cómo decir? Pues las alteraciones pueden ser físicas, biológicas o fisiológicas y pues el dispositivo debe asegurar que la obtención de una señal limpia. Eso pues ya lo habían hablado otros compañeros con lo de los sensores, ¿cierto? Otra cosa es que debe garantizar la seguridad del paciente. Entonces, pues no debe generar riesgos desnecesarios. Por eso pues, en la medida de lo posible se trata de que estos elementos no sean invasivos. O pues como tomar medidas alternas. Por ejemplo, en vez de la presión sanguínea, se toma la tensión sanguínea, ¿cierto? Entonces como que se opta por otras medidas para no generar riesgos en el paciente ni ser pues como invasivos. Otra cosa es que el aparato debe ser pues fiable, ¿cierto? Fiable y además tiene que tener una fácil calibración y que no sea muy como de difícil manejo para el usuario, para que lo vaya como manejar. Y algo que hay que tener en cuenta que a diferencia de los instrumentos industriales, las variables pues, las variables biológicas no son deterministas y además cambian de paciente a paciente, ¿cierto? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, ahora vamos a hablar de los modos de funcionamiento alternativos. Entonces, son cinco. El primero es como el modo de adquisición directo e indirecto. A menudo la medida de la magnitud deseada se puede obtener directamente por el sensor. Este modo de adquisición es el que se va a llamar modo directo, puede ser como la medida de la masa corporal. En cambio, cuando la medida no es accesible, como el gasto cardíaco, entonces se va a utilizar el modo indirecto, que se va a basar en obtener las medidas relacionadas con las deseadas. Tenemos el modo de adquisición continuo muestrado, es donde pues algunas medidas, como lo son la temperatura corporal y entre otras, varían lentamente en el tiempo, entonces de forma que se puedan adquirir o muestrar estas eh, sí, como estas medidas en intervalos grandes de tiempo. Otras magnitudes o medidas, como lo es el electrocardiograma, van a requerir como una monitoración continua. Entonces, esto lo que va a hacer es que la frecuencia de la señal que se desea medir o el objetivo de la medida o el estado del paciente son los que van a influir en el diseño del sistema pues, de adquisición de estos datos. Luego tenemos los sensores generadores o activos y los sensores moduladores o pasivos. Bueno, los sensores generadores van a producir una señal de salida directamente de la señal medida, mientras que los moduladores van a utilizar medidas obtenidas para variar el flujo de energía de una fuente externa. Esto lo que va a hacer es que va a variar la salida del sensor. Esto bueno, por ejemplo, un sensor, por ejemplo, están los sensores
piezoeléctricos o la galga extensiométrica. Ambos se van a utilizar para medir cambios de presión. La diferencia entre estos es que el piezoeléctrico es un sensor generador, mientras que la galga extensiométrica es un sensor modulador. Bueno, tenemos el modo de adquisición analógico digital, que es que las señales van a transportar la información medida y pueden ser analógica, que lo que quiere decir es que la señal de salida es continua y puede tomar cualquier valor dentro de un rango, o digitales, lo que significa que solo puede tomar un número finito pues como en el valor dentro de ese rango. Normalmente estos sensores van a funcionar en modo analógico, aunque también pues existen sensores digitales. Y las ventajas del modo digital es que incluye una mayor precisión, y pues es como más inmune a los ruidos. Y por último, tenemos el modo de adquisición en tiempo real o tiempo retardado. Entonces, estos sensores deben adquirir las señales en tiempo real. Pero los sistemas de presentación pueden no mostrar pues como los resultados inmediatamente. Entonces, esto puede, em, bueno, esto se puede dar porque se requieren como de diferentes procesos o transformaciones para poder obtener como estas señales. Entonces, a menudo estos retrasos presentan, pues como que no presentan los resultados en el tiempo real, pero pues es pues como que este error se puede admitir a no ser de que pues se requiera como un control urgente de alguna tarea, pues como o de lo que se esté estudiando. Las restricciones en las mediciones. Como le había dicho mi compañera, la instrumentación biomédica se diseña para medir parámetros físicos y fisiológicos. Entonces, el rango de frecuencia y valores del parámetro eh, son los principales factores que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora pues, de diseñar un sistema. Entonces, la mayoría de medidas biomédicas varían a pesar de que los pacientes estén pues en condiciones normales, o sea, como en condiciones similares. Entonces existen numerosos lazos de realimentación entre diferentes variables fisiológicas. El método más común para asumir esta variabilidad de las medidas y poder compararla con otras es utilizar funciones de distribución estadísticas y probabilísticas. El funcionamiento de los instrumentos en entornos médicos pues impone como restricciones muy importantes. Entonces se debe tener en cuenta que el equipo debe ser seguro, de fácil manejo, debe ser capaz como de soportar ciertos golpes. eh, por ejemplo, a la hora de desinfectar, pues debe ser capaz de soportar como la exposición a productos químicos. em, y debe diseñarse para minimizar los riesgos de electroshock. La clasificación de la instrumentación médica. Entonces pueden clasificarse en función de la magnitud que están censando. Puede ser, por ejemplo, la presión, el flujo, la temperatura. Pues ahí en la diapositiva podemos ver una imagen de transductor de ultrasonido, de sensor de temperatura y transductor de presión. Y también se puede dar otra clasificación que se basa en el principio de transducción, o sea, como qué tipo de sensor se emplea. Por ejemplo, si es resistivo, inductivo, capacitivo, ultrasonidos o electroquímicos. Entonces ahí están pues como los tipos de sensores mecánicos, los ultrasonidos, inductivos, capacitivos y fotoeléctricos. Las técnicas de... ¿Te puedes devolver por favor? Las técnicas de medida pueden estudiarse separadamente para cada sistema fisiológico. Entonces, de esa forma, pueden aislarse diferentes parámetros para cada área específica. Pues normalmente se solapan diferentes magnitudes de medida y principios de transducción. Y también pueden clasificarse en función de la especialidad médica o clínica en la que se empleen.
Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las características estáticas generales de la instrumentación. Estas nos hablan básicamente del funcionamiento del equipo, ¿cierto? Entonces, entre esas características encontramos la exactitud. La exactitud se mide, entonces, valor real menos el valor obtenido sobre el valor real. También tenemos la precisión. La precisión es como el número de dígitos que puede mostrar el equipo. Se dice que entre más dígitos, o sea, por ejemplo, si hay decimales, entre más decimales se muestre, más preciso es el equipo. También se debe tener buena resolución, repetitividad. La repetitividad consta de que si tengo la misma entrada, entonces debo tener la misma salida y tiene que tener alta sensibilidad para la obtención de los datos. Bueno, ahora los criterios de diseño, pues aparte de lo que ya mencioné, pues de las características que debe tener o bueno, debe presentar el equipo, hay unos criterios que se tienen en cuenta frente a la construcción o diseño de un equipo biomédico. Entonces están los factores de la señal, los factores del entorno, factores médicos y factores económicos. Esto se debe tener en cuenta pues a la hora de diseñar. Entonces, en los factores de la señal, pues es lo que ya hemos hablado, ¿cierto? De la exactitud, de la especificidad, de la precisión. Y cuando hablamos del entorno, es en dónde se va a poner, si va a estar, pues el ambiente en el que se va a exponer, el tipo de, pues el lugar, sobre todo es como del lugar y el entorno, pues el ambiente en el que si va a haber señales que interfieran con la obtención del dato y demás. Los factores médicos es pues como las medidas que él va a tomar y tener en cuenta pues es lo que hablábamos al principio de si va a ser invasivo o no. Y ya los factores económicos, que es como cuánto cuesta y todo eso. Pues lo primero que se debe hacer para diseñar, pues para la creación de un dispositivo es primero el diseño, ¿cierto? Entonces el diseño del prototipo, cómo va a ser y todo. Luego hacer como pruebas, ¿cierto? O sea, hacer pruebas de que funciona o no. Luego hacer pues como ya el diseño total, pues ya cómo se va a crear y ya por último la producción. Bueno, pues ya como también lo he dicho, hay que tener en cuenta eh, varios factores para la creación y comercialización de los equipos. Primero es tener en cuenta patentes, porque hay instrumentos que pues para su fabricación tienen patentes, entonces hay que tener en cuenta esto. También tener en cuenta que como estos instrumentos se van a tener, pues se van a utilizar en seres humanos, entonces debe asegurarse de que no, por ningún motivo va a afectar la vida o va a crear algún riesgo para el paciente. Listo, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora yo voy a presentar pantalla para hacer el Kahoot, pero esperen, ya se los muestro. Perdón, Cami, ¿qué vas a hacer? Profe, el Kahoot, pues para hacer el Kahoot, o no lo hacemos. No, claro que sí, sí, la exposición estuvo muy buena. Listo, profe, entonces ya les voy a presentar pantalla, está cargando. Listo, entonces, el pinche cosito. Pero no estás compartiendo. Sí, ya, por eso ya los voy a compartir. Ya voy. Bueno, les voy a mandar por acá por el chat el código para que se vayan por favor uniendo.
Bueno, por el momento vamos 3. ¿Quién falta? Ya, yo creo que ya estamos, ¿cierto? ¿O falta alguien? Falta un montón de gente que no volvió. En el grupo no. Sí. Yo creo que ya estamos completos porque ya Sí, yo con... creo que ya. ¿cierto? Sí, sí. Entonces voy a empezar. Bueno, la primera es la bioinstrumentación emplea elementos propios de la electrónica para el diseño de sistemas. ¿Falso o verdadero? Es verdadero. Ok, entonces tengo que incluirte Sue, Protomarte y Moel. ¿Estamos? Entonces ya irías en 5. ¿Vamos correctos? Okay, muy bien. Perfecto. Bueno, van ganando Sergio. Y los otros ni respondieron, ok. No, sí respondieron todos. ¿Cuál de estas no es un modo de funcionamiento alternativo? Bueno, las variables biomédicas son deterministas y rara vez varían de una persona a otra. ¿Verdadero o falso? Es falso. Bueno, la presión, el flujo y la temperatura no hacen parte de cuál clasificación de instrumentación biomédica. Eso lo explicó Jessica. ¿Verdadero o falso? Los criterios de diseño tienen 4 factores: la señal, los entornos, médico o económico. Muy bien. La estructura general de un sistema de instrumentación biomédica es... Y la última, los equipos de bioinstrumentación deben ser fiables y de fácil calibración. Ya. Esas eran las preguntas, eran muy fáciles. Sergio quedó en el tercer puesto, Dina en el segundo y en el primero, Alexandra. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Realmente, pues, muy bueno que preparan las exposiciones. Tenía mucho tema.
Entonces se les agradece pues como digamos la dedicación y todo esto pues para estas participaciones en el curso.